Deseamos que hayan tenido una excelente semana, la que pasó, y que este inicio de semana, motivados por nuestro deseo de servir a Dios y la bendición que de Dios recibimos todos los días, podamos, hermanos, invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras energías en servir a Dios. Oh, mire, no había visto a la hermana Socorro Guerrero, que está con nosotros. Hermanita, teníamos ganas de verla, y Chely me dijo que usted había dicho sobre la posibilidad de venir, y les dábamos gracias a Dios porque eso significa que está en buenas condiciones de su salud, y nos da mucho gusto. No solamente que esté aquí, sino que esté bien, hermano. Igual nuestro hermano Guerrero. ¿Ok? Vamos a orar, pues, hermanos, y después de orar, vamos a pedirle a nuestro hermano Marcos. Él tiene los cantos. Y luego vamos a pedirle a nuestro hermano Martín que nos dirija en la mesa del Señor. Y hoy nuestro hermano Ricardo García nos va a presentar la palabra de Dios. Así es de que vamos a prestar nuestra atención a lo que vamos a hacer para gloria de Dios, a fin de que todos resultemos edificados, satisfechos de haber servido a nuestro Dios como iglesia. ¿Ok? Vamos a pedir a nuestro hermano Rivas que nos dirija en la primera oración, y luego le dejamos el espacio al resto de nuestros hermanos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, agradecidos estamos como siempre, Señor, porque grandemente nos ha bendecido en este día, no solamente al permitirnos ver la luz de un nuevo día, sino poder estar aquí congregados como su iglesia. Le damos las gracias por todo el cuidado que ha tenido hacia nosotros, Padre, y seguimos pidiendo porque siga viendo por nosotros, pero sobre todo que nos ayude a ver por nuestras almas, al estar atentos a su palabra, Señor, por medio de ella saber lo que usted espera de nosotros, y de esa manera a vivir una vida digna delante de usted, Señor, de sus ojos, que podamos siempre servirle en nuestra vida diaria, Señor, en nuestro convivir con los demás, en nuestras labores, en la relación con nuestros hijos y los que nos rodean, Señor. Ayúdenos, Padre, para que con su palabra sepamos ser edificados en esta mañana. Ayúdenos a saber poner atención, ayúdenos a saber despejar nuestras mentes, Señor, y estar atentos a la adoración que le habremos de ofrecer, Señor. Permítanos elevarle estos cantos de corazón, permítanos estas oraciones llevarlas a usted, y saber, Padre Celestial, el nutrirnos con su palabra, Señor. Ayúdenos no nada más a estar atentos a ella, Señor, sino a meditar lo que hacemos diariamente, a meditar en la vida en que llevamos y hacer los cambios necesarios, Señor. Al mismo tiempo, Señor, pedimos por nuestros hermanos por quienes han pedido de usted. Pedimos porque usted bendiga a cada uno de los hermanos necesitados, aquellos que batallan con su salud, aquellos que están fuera de la ciudad por cuestiones laborales. Permítales viajar seguramente, Señor, y permítales regresar a sus hogares cuando lo tengan planeado. Bendiga a aquellos hermanos que aún puedan venir en camino, permítanos también llegar con bien, Señor, y permítanos a todos saber alabar su nombre, Señor, en esta mañana, y tener comunión de vida unos con otros. Pedimos, Padre Celestial, que se quede con nosotros y perdone nuestras faltas, pues reconocemos que no somos perfectos, Señor, y por eso acudimos a usted para pedir que nos bendiga de manera que sepamos mejorar nuestras vidas. Padre Celestial, a usted sea siempre la honra y la gloria, pues se lo pedimos y damos gracias en Cristo Jesús, su amado Hijo. Amén. Amén. Himno número 11. Himno número 11. Si están listos, entonemos. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar, al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará de tentar.
224. 224. ¿Están listos? Entenemos. Acampados en montes de luz, cristianos a la lid, la noche se acerca, ya vamos a resistir contra Satán y su poder, luchar sin desmayar. La victoria yo sé que al mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Nuestro perdón es el amor, las armas Dios nos da. Marchemos como los santos que en gloria triunfan ya. Ellos por fe salieron a pelear con rapidez, la fe por cual vencieron ya, escudo nuestro es. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Todo aquel que vencerá, blanco se vestirá, ante los ángeles de Dios confesado será. Salgamos pues con fe y valor de estos montes de luz, venciendo huestes de maldad, en nombre de Jesús. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. El enemigo fuerte es quien le resistirá. Bendito Salvador Jesús, tu ayuda bastará. Con paso firme avanzar, Él con nosotros va. Fe es la victoria, yo sé, que al mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. El canto número 184. 184. ¿Están listos? Entonemos. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aun indigno y vil como soy. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y
Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a participar de la Cena del Señor y vamos a tener una lectura en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículos del 1 al 7. Dice: ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue menospreciado, mas el herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta profecía, hermanos, se cumplió con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros participamos del pan, nosotros debemos de hacer memoria de su cuerpo, y cuando participamos del jugo debemos hacer memoria de su sangre. Vamos a orar primeramente por el pan. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos las gracias por lo bueno que es con nosotros. Le damos gracias porque usted nos bendice. Le queremos dar gracias porque usted envió a su Hijo a este mundo para morir por nuestros pecados. Le queremos pedir que ahora que vamos a participar de este mandamiento, que usted nos ayude a que por medio de este pan podamos hacer memoria de ese cuerpo que fue maltratado y crucificado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Le pedimos que usted nos quite todo mal pensamiento, que usted nos ayude a concentrarnos y que nos lleve a ese momento cuando era crucificado nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar por el jugo. Padre bendito, elevamos esta oración hasta su presencia, pidiéndole que usted bendiga este jugo de la vid, en el cual nosotros hacemos memoria de esa sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Le pedimos que usted bendiga a cada uno de los hermanos que habrá de participar de este mandamiento, que usted nos encuentre dignos de participar de él, pues todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a participar de un mandamiento más, el cual es la ofrenda. Vamos a tener una lectura en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El apóstol Pablo también nos enseña cómo debemos de ofrendar, y lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 6 al 8. Dice: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Vamos a orar por la ofrenda. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su bendito nombre. Agradecidos estamos con usted porque usted nos da vida y salud. Le damos gracias por las bendiciones que usted derrama sobre nosotros día con día. Le damos gracias porque todo lo que tenemos es gracias a usted. Le queremos dar gracias por el trabajo que usted nos da. Le queremos pedir en estos momentos que vamos a participar de este mandamiento, el cual es la ofrenda. Que usted bendiga a cada uno de los hermanos que habrán de participar de este mandamiento. Que usted los siga bendiciendo en sus trabajos, que siga bendiciendo a sus patrones para que nunca les falte ese trabajo a nuestros hermanos. También le pedimos por los hermanos que por alguna razón no pueden participar de este mandamiento, que usted los siga bendiciendo y que los siga bendiciendo en sus trabajos y en sus necesidades para que la próxima vez que participamos de este mandamiento ellos puedan hacerlo. También le pedimos por los hermanos que se encargan de administrar la ofrenda, que usted los ayude a que la administren conforme a su voluntad, que la administren conforme debe ser, que sea para el crecimiento de la iglesia aquí en la tierra y que sea usada para los santos. Pues todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los niños chiquitos de 4 a 6 pueden pasar a su clase con la hermana Angie. Gracias. Bien, hermanos, buenos días a todos. Vamos a disponernos a escuchar de la palabra de nuestro Dios, que es guía para nuestra vida y alimento para nuestra alma. En esta ocasión vamos a ver esto. ¿Cómo lo pongo? ¿Lo puedo cambiar aquí, hermano? Sí. Aquí así. Sí. Perdón, disculpen, hermano, es que no podía poner la Biblia arriba porque ahora sí. En esta ocasión con el tema muy interesante, hermanos, dureza de corazón. Cuando Faraón, hermanos, Faraón recibió 7 peticiones de parte de Dios a través de Moisés, diciendo: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, Éxodo 5:1. Y bueno, pues Faraón se niega desde un principio a liberar el pueblo de Dios, diciendo: yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a su pueblo, Éxodo 5:2. Pero ante cada negativa que Faraón hace, Dios le envía una plaga, ¿verdad? Y le anuncia con anticipación. Y a pesar de que la plaga provocaba un tremendo daño en Egipto, pues Faraón se empeñó en negarse a liberar al pueblo. Pero vemos también que hubo cosas que contribuyeron a endurecer su corazón, ¿verdad? Y cuando leemos 7:22, Éxodo 7:22, dice que y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. O sea, como los hechiceros pudieron duplicar
la culebra, las aguas que se convirtieron en sangre y las ranas, ¿verdad? Y eso endurecía a Faraón, ¿verdad? Sin embargo, cuando los hechiceros de Faraón no pudieron convertir los piojos a hacer piojos, dijeron: dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Aún con todo esto, que los hechiceros están reconociendo el poder de Dios, de todas maneras se endureció. Hermanos, Faraón ya era alguien que mostró cierto endurecimiento. Ya desde un principio, y Dios, bueno, pues también lo endureció, pero él era duro ya, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa no fue la única razón por la que se endureció. Hubo otras ocasiones que se endureció. Cuando cesaba la plaga, ¿verdad? Dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Éxodo 8:15. Y cuando cesó el granizo también, o cuando oró Moisés y cesó el granizo, se volvió a endurecer también, ¿verdad? ¿Cómo endurecer el corazón? Pues es tener un corazón obstinado y terco, que se aferra a pesar de ver las grandes obras de Dios frente a sus ojos. Después de recibir 7 plagas, hermanos, que fueron la plaga de la sangre, la de la rana, la de los piojos, la de las moscas, la de la plaga del ganado, la de las úlceras, la del granizo. Después de esto, le dice Dios a través de Moisés: ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Éxodo 9:17. Y bueno, pues después de la plaga del granizo, Faraón empieza a reconocer su maldad, hermanos. Y dice: he pecado esta vez. Esta vez Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Éxodo 9:27. Aunque aparentemente ya se ablandó, ¿verdad? Dios sabe que todavía conserva cierta dureza, hermano, y que su arrepentimiento no es sincero. Pero yo sé, le dijo Dios en Éxodo 9:30, que ni tú ni tus siervos temeréis todavía a Jehová, a la presencia de Jehová Dios. O sea que la plaga del granizo había destrozado las cosas, pero no las había terminado, hermanos. El granizo hace destrozos. Pero después de la plaga del granizo, Dios le mandó a Faraón el siguiente mensaje. Mire, muy interesante. Éxodo 10:3. Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. Dice: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y bueno, pues cada vez que Faraón se negó a obedecer, Dios le mandaba otra plaga. Y cada vez que Faraón pedía que oraran porque le quitaran la plaga, Moisés y Aarón oraban pero mientras también Faraón prometía dejar ir a su pueblo, pero finalmente ponía trabas, ¿verdad? Y al final no los dejaba, hermanos. Ahora Dios le anuncia una 8ª plaga, la plaga de las langostas, y aún más destructiva, hermanos, porque va a arrasar con lo que quedó del granizo. Dios llama a las langostas en Joel 2:25 mi gran ejército, ¿verdad? Y eso significaba que iba a haber una destrucción total en el campo, hermanos. No iba a quedar nada, nada que comer, nada, ¿verdad? Ni para los animales, ¿verdad? Cuando estos insectos terminaron, hermanos, no quedó cosa verde, así dice la Biblia. Y menciona Éxodo 10, 14, 15. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo nunca antes ni habrá después, y cubrió la faz de
de todo el país, y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Éxodo 10, 14 y 15. O sea, dentro de pocos días destruido totalmente, ¿verdad? Una ruina total, hermanos. Entonces Faraón es cuando ya confiesa su pecado, ¿verdad? No sabemos todavía si fue muy sincero o no, pero ya lo hace en mejores condiciones. Y dice, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego que perdonáis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Éxodo 10, 17. ¿Cómo se arrepiente, hermanos? ¿Qué hacer, hermanos, cuando hay endurecimiento de corazón en nuestro corazón, hermanos? Pues un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Sintiendo pesar por haber ofendido a Dios, hermanos. Y es que a veces los cristianos, hermanos, somos muy sensibles cuando venimos a Dios, pero luego también pasa que nos vamos endureciendo un poco, ¿verdad? Y ya no somos tan sensibles luego, ¿verdad? Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se arrepintió y volcó su corazón a Dios? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos? Porque dice Dios, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. El endurecimiento de corazón del pueblo. Vamos a ver cómo el pueblo de Dios se endureció, hermanos, ¿verdad? Y esto es un ejemplo para que no nos pase a nosotros. Dice Hebreos 3, del 7 al 11, por lo cual, dice, como dice el Espíritu Santo, y mire, el Espíritu Santo es el que nos está hablando, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, Hebreos 3, del 7 al 11, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo. O sea, esto es para nosotros, los cristianos. Es algo que nos puede estar pasando, hermanos. O es algo que nos va a pasar. ¿Y cuándo nos pasa, hermanos? Cuando recibimos enseñanza tras enseñanza y hacemos caso omiso a las advertencias que hemos oído. Bueno, pues se va endureciendo poco a poco nuestro corazón. Cada vez que ignoramos y no atendemos a la palabra de Dios, hermanos, nos lleva a irnos endureciendo. ¿Cómo endurecieron los israelitas su corazón, hermanos? Cuando Dios les mandó, ¿verdad?, que conquistaran la tierra prometida y ellos no quisieron. No quisieron obedecer y bueno, lo fueron tentando, fueron murmurando contra Dios y se quejaron de Dios. No hacer las obras, ¿verdad?, rebelarse contra Dios, eso es dureza de corazón. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Tentar a Dios, hermanos, es pues desafiarlo o retarlo a que haga cosas en contra de su voluntad. Es exigirle que resuelva nuestros problemas pronto ya, ¿verdad? Como cuando le exigimos a nuestros padres, hermanos, ya pronto, ya quiero. Bueno, pues así somos como niños a veces. Le podemos exigir demasiado a Dios y podemos estarlo tentando, hermanos. En lugar de favorecernos, nos está perjudicando, ¿verdad? Dice que un hombre que según él confiaba en Dios, que tenía en fe, retó a Dios, hermanos. Entró a la jaula de una leona, ¿verdad?
y cuando la leona los estaba atacando, hermanos, gritó, si Dios existe, sálvame. Sálvame. Yo sé que Dios existe, sálvame. Y de esa forma tentó a Dios. ¿Verdad? La Biblia dice que no de tentar a Dios en Deuteronomio 6:16, hermanos. Y bueno, pues el pueblo de Israel tentó a Dios. Dice, y mire cómo lo tentaron. Dice, tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Éxodo 17:7. Con todas las maravillas que había hecho Dios. Y luego están diciendo eso, hermanos. Pues eso es tentar a Dios, ¿verdad? Ellos tentaron a Dios cuando en vez de pedirle con fe y humildad las cosas, ¿verdad? Para que provee, se quejaron amargamente. Eso es tentar a Dios. Cuando le dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cuando se quejaron del maná, Números 21:5. Dice, y tentaron a Jehová en su corazón, pidiendo comida al gusto de su alma. Salmo 78:18. Tentar a Dios es quejarse. Es lo mismo que murmurar, es muy parecido. Y cuestionar lo que hace Dios y cómo lo hace. Porque el hombre quiere que Dios actúe en base a lo que Él quiera. Por eso nuestras oraciones deben ser que se haga tu voluntad y no la nuestra. Terminar así, eso es humillarse, hermanos. Eso está muy bien, ¿verdad? Pedirle a Dios, pero Señor, como tú quieras. Y bueno, irritaron a Dios, porque dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Números 14:11. Exigirle a Dios, ¿verdad? Desafiarlo es tentarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con todas las maravillas que había hecho Dios, y hablarle así no es una buena forma, ¿verdad? Dice, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, dice Números 14:22, ni verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá, ¿verdad? 10 veces, o sea, eso fue falta de fe, hermanos, definitivamente. Cuando nos falta fe, podemos tentar a Dios, ¿verdad? ¿Cuándo tentaron a Dios? Cuando se quejaron porque las aguas estaban amargas. Cuando querían regresarse a Egipto. Cuando recolectaron el maná, más de la ración diaria, y luego se engusanó. Tentaron a Dios cuando salieron en el día de reposo, y Dios les dijo que no salieran ese día, y lo tentaron, ¿verdad? Cuando se quejaron por falta de agua también, cuando se desesperaron con Moisés y no bajaba Moisés, ¿verdad? Y hicieron el becerro de oro. Luego se volvieron a quejar en un lugar que se llama Tavera, y luego renegaron del maná y querían carne, otra tentación, y luego se negaron a conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Ahora, nosotros, hermanos, cada vez que la palabra de Dios nos redarguye de pecado y no hacemos nada para corregir algún asunto de nuestra vida, nos vamos endureciendo, ¿verdad? Cada vez que nos convencemos de que hay que mejorar algo, ya sea en la iglesia o en nuestra vida, en nuestra familia, y nos detenemos porque tenemos miedo a las responsabilidades, hermanos, que generarán esos cambios, nos vamos endureciendo, hermanos. La falta de sensibilidad frente al pecado es sinónimo de dureza también. Si ya no soy sensible al pecado, entonces estoy endureciendo.
si ya no reaccionamos, hermanos, a la palabra de Dios, a ejecutarla, a hacerla, es una señal de que nos estamos endureciendo. Porque cualquier persona que dedique diariamente a oír la palabra de Dios y sea sensible a ella y la ponga en práctica y haga cambios en su vida, ¿verdad? No se va a endurecer, ¿verdad? Porque dice Proverbios, hermanos, bienaventurado el varón que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Qué va a pasar si nos endurecemos? Pues a no atender, hermanos, vamos a caer en el mal inconscientemente, ¿verdad? Por eso vamos a mostrar 8 señales de endurecimiento, hermanos. 8 señales. Puede haber más, hermanos. Ya no me entusiasma escuchar la palabra de Dios como antes. Primera señal de endurecimiento. He dejado de obedecer lo que Dios me pide que haga. Segunda, justifico mis pecados y no siento un verdadero arrepentimiento. Esa es otra señal. Rehuyo la exhortación o reprensión de mis hermanos. No quiero que me digan nada. ¿Verdad? Cada vez me satisfacen más las cosas de este mundo. Otra señal. Me aburren las predicaciones y no busco aprender ya más. No me interesa. ¿Verdad? Pierdo interés en reunirme con la iglesia a adorar a Dios. Otra señal. ¿Verdad? ¿Con cuál de estas nos identificamos? Si nos identificamos con alguna de estas, sin duda que ya no somos tan sensibles, hermanos, a la palabra. Y hay algo de dureza, ¿verdad? Porque miren lo que Dios nos dice a nosotros. Mirad, hermanos, en Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo los cristianos incrédulos? ¿Cómo es posible esto? ¿Verdad? ¿Cuál es la causa de que los hermanos se aparten del Dios vivo? ¿Cómo? Y lo hemos visto, que algunos se apartan y se van deslizando poco a poco y luego se apartan. Pues la dureza de corazón, la incredulidad. ¿Verdad? Sabemos que la incredulidad es ausencia de fe, ¿verdad? Pero también la incredulidad viene como consecuencia del pecado, por no hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Entonces, hermanos, pues a veces nos es fácil entender que los que no creen en Dios rechazan a Dios o a su palabra. Pero lo que no es fácil comprender es como aquellos que han creído, hermanos. Luego se apartan, luego desechan la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es difícil de entenderlo. Oye, incrédulo, el hermano, pues llegó a ser incrédulo porque su corazón se fue endureciendo. Llegó a ser un incrédulo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, hermanos, con un corazón que se va endureciendo? Aceptan algunas verdades de la Biblia, pero no aceptan otras. No, esa no me gusta, esas no me gustan. Esas no, estas sí las puedo cumplir. Y eso divide nuestro corazón, hermanos. Eso nos puede endurecer, ¿verdad? Eso es estar entre dos señores, entre la verdad y la mentira. Entonces nuestro corazón está dividido, ¿verdad? Y esa parte que no obedece, nos puede apartar, ¿verdad? Nos va a apartar, ¿verdad? ¿Qué puede hacer la iglesia frente a esto, hermano? A este peligro, ¿qué puede hacer?
¿Qué es lo que nos dice Dios? ¿Qué es lo que nos recomienda Dios? ¿Verdad? Antes exhortados unos a otros. Eso es lo que cada día, antes de que nos endurezcamos por el engaño del pecado. Entonces, la protección para la iglesia es la exhortación de unos a otros. Antes de que pase eso. Porque ya después de que se haga, ya cuando el corazón está endurecido, ¿ya de qué sirve? Ya no va a aceptar, ya no es buen tiempo, el tiempo bueno se pasó, ¿verdad? Pero podríamos decir, es que hermano, a nosotros no nos gusta la exhortación, es que esto choca con los tiempos modernos, ¿verdad? O sea, que me tengas que recordar algo que yo tengo que hacer, o que tú me tengas y que yo también te tenga que recordar, pues que es como cosa de niños, ¿verdad? Y pues ni se te ocurra, decirme algunas cosas más fuertes, ¿verdad? Porque pues vamos a perder la amistad, ¿verdad? Podríamos perder la amistad, o me va a molestar, ¿verdad? Por favor, mejor abstente, ¿verdad? De decirme nada que no nos conviene ni a ti ni a mí. ¿Qué te parece si para estar mejor en paz, ni yo te digo nada a ti, ni yo me meto contigo y con tu vida, ni tú te metes con la mía? ¿Y te parece que esto es algo moderno, hermanos? Que nos está invadiendo, hermanos. Porque si la exhortación se llevara a cabo con una protección para esto, no hubiera tanta deserción, hermanos, en las iglesias, ¿verdad? El daño se está ocasionando por la falta de exhortación, porque el rechazo de no me exhortes ya muestra una dureza de corazón. Porque el sabio, hermano, va a querer que le digan, reprende al sabio y te amará. Qué bueno que me dices, porque no quiero perderme, ¿verdad? Qué bueno, dime. Pero el necio, dile algo al necio y se volverá contra ti. Se va a enojar, ¿verdad? Es una señal de necedad o de dureza de corazón, ¿verdad? La falta de exhortación. Ahora, la falta de exhortación puede interpretarse también como una falta de amor a los hermanos, ¿verdad? Pues al fin, al fin, que si vengo o no vengo, nadie me echa de menos. ¿Se imaginan que un hermano llegue a decir eso? Y también lo podría usar como una excusa, hermanos, para ya terminar de no venir. Terminar yéndose, ¿verdad? Hermanos, ¿qué pasa con un muchacho que... hay muchachos que han estado en la cárcel y cuando sus papás luego lo van a ver, le recalan, hermanos. Oye, papá, pero si tú me veías que andabas, que andaba en malos pasos, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Verdad? Pues eso es lo que hace, el decir algo, el animarnos, pero también llamarnos la atención, hermano, por favor, tengamos cuidado con esto, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer el efecto, hermanos, de que no haya tanta deserción. Eso es, ¿verdad? Y bueno, pues cuando un hermano esté faltando a los servicios, y si lo dejamos que siga no faltando, hermanos, pues se va a endurecer. O sea, al final, tardándonos en hacer ese trabajo, hermanos, pues la iglesia no está haciendo la función para rescatarlo rápidamente. Ya va a ir cuando ya está endurecido, ¿sabes qué, hermano? Pues ya no, ¿verdad? Fuera de tiempo, ¿verdad?
Por eso la exhortación es la única, lo que muestra la Biblia como defensa para que no pase eso, hermanos. El hecho de que la deserción aumente, pues significa que está faltando la exhortación, ¿verdad? Ahora, pues tenemos un enemigo tremendo, hermanos. Lo otro es combatir todos los pensamientos que nos vienen, hermanos, y que a través del engaño del pecado, ¿verdad? ¿Qué hacer para evitar ese engaño, hermanos? Identificar cualquier pensamiento que vaya en contra de Dios y traerlo cautivo, ¿verdad? Pero como nuestros pensamientos pasan muy rápido, hermanos, no nos damos cuenta. Y ya esos pensamientos hacen daño en la mente y nos van alejando de Dios o enfriando, ¿verdad? Y es lo que decía Pablo, mire, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3. Así como le pasó a Eva, les va a pasar a ustedes. Y tengo mucho temor. ¿Por qué tenía temor? Porque sabía que era bien astuto, ¿verdad? Entonces hemos de conocer bien los engaños y sutilezas del enemigo, hermanos. No olvidemos que Satanás es padre de mentira y que engaña al mundo entero, hermanos. O sea, debemos tener más cuidado, hermanos. Engaña al mundo entero. Y luego dice, para que estemos bien protegidos, toda la armadura de Dios. Toda. O sea, eso indica, hermanos, que va a tratar de seducirnos. A cada quien allá donde anda el hermano. Lo va a tratar de seducir por medio de pensamientos, ¿verdad? Recordemos que va a tratar de seducirnos por los sentidos, dice allí, ¿verdad? O sea, a través de los oídos, la vista, el tacto, el gusto, ¿verdad? Eva se dio ante los deseos de la carne cuando vio que era bueno para comer aquel fruto. Luego se dio ante los deseos de los ojos cuando vio que era agradable a los ojos. Y luego se dio ante la vanagloria de la vida, viendo que era deseable para alcanzar sabiduría. El hombre, decimos, a veces es muy listo, pero a veces es muy ingenuo para dejarse engañar, hermanos. A veces el hombre no le interesa evitar el pecado. Al contrario, lo anda buscando y quiere caer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ama el pecado en cierta forma y se deja seducir rápidamente, ¿no? Ya ni ofrece resistencia. Y aunque detecte que hay una mentira o algo, la debilidad de su carne lo termina convenciendo. La misma carne lo convence. ¿Cómo fue el engaño a Eva, hermanos? Eva pensó en los beneficios, pero no en los problemas que el pecado le traería. En eso consiste el engaño del pecado, en ver solamente los beneficios y los deleites temporales del pecado y no sus consecuencias. No pensar en las consecuencias, ahí está el engaño, ¿verdad? No moriréis, le dijo, no hay consecuencias, ¿verdad? Cuando Darwin dio a entender que no había Dios aquí en la tierra, no hay un juez, por lo tanto puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? Es lo mismo, es como si decir, no hay un juez, nadie te va a juzgar. El pecado nos engaña creyendo que un Dios tan bueno no nos castigará, hermanos. Y el pecador pues llega a creer la mentira de Satanás que dice no moriréis, ¿verdad? Dios no condenará, ¿verdad? Él nos engaña diciendo Dios no condenará lo que todo el mundo lo hace, hombre, lo que es tan común. Dios no perdonará porque Dios es amor, ¿verdad? Y todas esas mentiras, ¿verdad?, las está metiendo Satanás de cierta forma. Las está haciendo en el mundo.
Por eso engaña al mundo entero. Hace ver que el pecado no es tan malo. Satanás logró que Eva dudara de la maldad del pecado, hermanos. ¿Verdad? Dudó. ¿Verdad? Satanás logró que la fruta fuera vista como algo deseable de alcanzar. Serán abiertos vuestros ojos, le dijo. O sea, lo desconocido, ¿verdad? Cómo lo desconocido lo hace atrayente. Es que tú no conoces estas cosas, tú nunca has tenido esto, y bueno, se vuelve atrayente, hermanos. El enemigo nos engaña diciendo, si te sientes bien haciéndolo, pues entonces está bien, hombre. Si lo hiciste y no pasó nada, es porque Dios lo aprueba. Al fin que tienes derecho a disfrutar la vida que es tan corta, hombre. Esas son todas esas ideas cuando vienen al hombre, hermanos, hacen hacen ese destrozo, ¿verdad? O cuando nos engaña cuando dicen, eso no es tan malo. No, hombre, otros hacen cosas peores. A eso no es nada, ¿verdad? El pecado entonces nos pervierte, hermanos, pervierte la moral, ¿verdad? No podemos entender cuando hay personas que tienen el mundo al revés, hermanos. Cuando a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y los vemos en las televisoras. ¿Cómo es posible? Pues está haciendo la función el enemigo. ¿Cómo a lo bueno puedes llamar? ¿Cómo no puedes detectar lo bueno y lo malo y los cambias? ¿Verdad? Pues sí, esa es la función que hace el enemigo, ¿verdad? Lo prohibido lo pone como atractivo, hermanos. Y dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oscuro es sabroso. Proverbios 9, 17. Y luego engaña también, hermanos, engañó a Eva cuando le hace parecer que Dios no parece tan bueno como tú crees. ¿Verdad? Cuando Satanás logró que Eva dudara de la bondad de Dios, hermanos. El enemigo nos engaña cuando Dios dice, si Dios te amara, buscaría tu felicidad, ¿verdad? Porque el pecador al final no acepta restricciones, no acepta prohibiciones de Dios, porque lo ve como que es restricciones a su libertad, ¿verdad? Finalmente no lo acepta. Y en aras de la libertad, hermanos, se está aceptando el aborto, porque al final es la libertad de la mujer para escoger, ¿verdad? En aras de la libertad se está aceptando la homosexualidad, porque es la preferencia que cada quien tiene para escoger lo que quiera, ¿verdad? Y ahí está el engaño del pecado, hermanos. De alguna forma va a pervertir la moral, hermanos, o diciéndonos, hermanos, nos va a engañar. Dios no es razonable, ¿verdad? Dios no es razonable. Son muchos los mandamientos y difíciles de cumplir. Es imposible vivir una vida santa y buena, ¿verdad? Y pura, ¿verdad? Y nos engaña a todos. O diciéndonos que no es atractiva las cosas de la iglesia no son atractivas, ¿verdad? O diciéndonos, independízate, ¿verdad? Independízate de Dios o de tus padres, sé libre como el viento, haz lo que quieras. Es más, en la iglesia te están impidiendo vivir, ¿verdad? Te quieren tener cautivo, cautivo ahí en la iglesia, que siempre vayas a las reuniones, ¿verdad? Esas son las mentiras de Satanás, hermanos, ¿verdad? Porque no muestra, hermanos,
la realidad del pecado, no muestra los problemas que trae el pecado. No dice que el pecado nos va a volver seres egoístas, independientes y cada vez más solitaria la gente. Ese es el pecado, hermanos. La soledad de cada quien en sus casas es una cuestión del pecado del enemigo, ¿verdad? El egoísmo de las personas es el pecado, el orgullo, ese es el trabajo que ha hecho. Y cada vez las personas están más solas y más distantes unos de otros. Y la iglesia también, hermano, esto afecta a la iglesia también. Y bueno, pues el pecado también trae muerte espiritual y dolor y angustia y tristeza, ¿verdad? Y eso no lo muestra. De manera que la carta fuerte que Satanás usó con Eva, hermanos, fue que se olvidara de las consecuencias. Cuando la carta fuerte de nosotros los cristianos frente a Satanás es tener bien presente las consecuencias que va a haber. Si nos alejamos de Dios, si caemos en pecado, ¿verdad? Eso lo tuvo bien presente José, ¿verdad? De manera que el diablo nunca va a hablar del infierno, de lo que sufrirá el infierno la gente. Ni nos va a recordar de la segunda venida de Cristo. El pecado te promete beneficios y te deja deudas, hermanos. Dice, mire, y le dice, hermano, el pecado te promete libertad, pero te da esclavitud. Y los falsos maestros hacían esclavos. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ellos mismos. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2:19. Al fin voy a poder ser libre y hacer lo que yo quiera. Esa es la libertad, ¿verdad? Pues sí, pero vas a caer en la seducción de tu cuerpo, en los caprichos de tu cuerpo. Sabrás cuándo empiezas, pero no cuándo terminas. Vas a estar esclavizado al pecado. Vas a ser esclavo, ¿verdad? ¿Y cuál es el triste final, hermanos, de cuando un pueblo se endurece su corazón? Mire, un triste final. Mire a Isaías 6:9-10. Anda y di a este pueblo lo que le encomienda Dios al profeta Isaías. Dice, en Isaías 6:9-10. Dice, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, cierra sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya en él sanidad. Caso perdido. Habían endurecido su corazón, ya no oye, ya no reacciona. ¿Por qué Dios envió ante este pueblo endurecido, hermanos? Ya este pueblo se lo iban a llevar cautivo a Babilonia, porque está endurecido, ¿verdad? ¿Y por qué lo envía si Dios sabe que ya no van a reaccionar? Porque si leemos más adelante de este pasaje, vamos a ver en el versículo 13 que Dios está pensando, aunque sea unos poquitos que logren oír y logren atender, aunque sea una simiente pequeña, ¿verdad? Iba a ser un tronco, iba a quedar un tronco nada más, de perdido la raicita ahí, ¿verdad? Unos cuantos. ¿Verdad? Si no obedecemos, hermanos, a la palabra de Dios en los tiempos buenos, hermanos, que ya pasaron, ahorita son tiempos medio malos. En los tiempos malos se nos va a dificultar más, hermanos. Por eso se le está dificultando también a algunos, porque va a haber incredulidad, porque va a haber, porque puede haber heridas, porque puede haber amargura, ¿verdad? No, pues es que Dios nos mandó esto, pues sí puede haber amargura, ¿verdad? Entonces, hermanos,
Dios sabía que ya no iba a producir resultados en el pueblo, en la vida de la gran mayoría, hermanos. Sus corazones insensibles ya no reaccionaban al mensaje. Oían, pero no entendían, ¿verdad? Un corazón duro que ya no cree, hermanos, que no tiene la humildad para aceptarla con gusto, siempre va a poner excusas. Las excusas, hermanos, cuando haya muchas excusas es porque ya los corazones están endurecidos. Y hay que ablandar primero sus corazones para que luego la iglesia trabaje y haga cosas. Hay que ablandar primero sus corazones, ¿verdad? La falta de obras, hermanos, nos lleva a autoengañarnos, pensando que somos muy buenos cristianos, y la realidad es que no lo somos. No lo somos porque en realidad somos egoístas, somos independientes de los demás. Nuestra vida es independiente, ¿verdad? Sí, ¿qué hacer para tener un corazón sensible, hermanos, a su palabra? Primeramente reconocer, hermanos, que tenemos un problema en nuestro corazón. A reconocer primeramente, reconocer la dureza que hemos tenido y orar a Dios, ¿verdad?, para que Dios ablande nuestro corazón. Y perdone nuestras rebeliones, nuestras desobediencias, nuestras dudas, nuestras incredulidades, nuestras maldades, hermanos, nuestras tibiezas, nuestras terquedades, nuestro desamor, nuestra frialdad, nuestra independencia, hermanos, porque la independencia es un problema de pecado también, ¿verdad? Y en este país hay mucha independencia, cada quien anda por su lado, ¿verdad? Nuestro egoísmo, nuestra altivez, nuestra incredulidad, hermanos, ¿verdad? Necesitamos orar a Dios, hermanos, y porque Él haga una parte para que nos quite la dureza y luego nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo y en todo lugar, reconocemos que tu palabra es la que nos muestra las cosas que hay en nuestro corazón, las cosas necesarias que nos estorban para servirte de mejor forma, Señor. Padre, quita ese corazón duro de nuestro corazón y haznos más sensibles a tu palabra, para que tengamos suficiente fe para crearla y creerla y hagamos las cosas necesarias, Señor, que están en nuestra vida para que nuestra vida sea mejor y seamos mejores cristianos y seamos mejores cada día siempre, Señor, haciendo tu voluntad. Y tú quites ese corazón, Señor, que nos estorba y no nos ayuda para salir adelante y nos engaña. Señor, ayúdanos, nuestro Dios, haznos más sensibles a tu palabra y veremos los resultados, Señor. Haz la obra, Señor, ayúdanos. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.